Nuestros cazadores de enigmas tienen una misión. Científicos, historiadores, arqueólogos. Todos tras la pista de los enigmas de la historia. En busca de la verdad que hay detrás de los mayores misterios conocidos por la humanidad. Fue una de las últimas faraonas del antiguo reino de Egipto. Conspiró y asesinó. Luchó y murió por amor. Pero, ¿qué es verdad y qué leyenda? ¿Qué sabemos acerca de la verdadera Cleopatra? ¿Cómo murió? ¿Y dónde enterraron sus restos? Nuestro equipo se reúne en Londres. Nuestros 4 cazadores de enigmas aunan décadas de experiencia en distintos campos. Pero todos comparten una sola meta: poner en práctica sus conocimientos y revelar la verdad. Hay misterios y luego hay misterios. Siempre me ha fascinado desentrañar los secretos del pasado. Tenemos que echar la vista atrás y separar lo que no es verdad de lo que sí lo es. Hay incógnitas eternas que llevamos más de 100 años preguntándonos y que ahora se pueden resolver. Seguirán las pistas que nos dejaron. Descifrarán los secretos del pasado. Separarán realidad de ficción. Y juntos descubrirán la verdad. Detrás de los mayores misterios de la historia. Cazadores de enigmas. A simple vista, la historia de Cleopatra es una tragedia terrible que termina fatal. Pero la razón por la que nos tiene cautivados, fascinados, y por lo que incluso nos solidarizamos con ella, es que fue una mujer en un mundo de hombres, y durante cierto tiempo consiguió aguantar contra todo pronóstico. Cleopatra, una de las mujeres más famosas que jamás haya existido. Hace 2000 años fue la mujer más poderosa del mundo. Fue una de las figuras más influyentes en los últimos estertores de la República Romana, aunque no era romana. Dio a su reino más poder del que había tenido en siglos, y luego lo echó todo por tierra, poniendo fin a una dinastía que había empezado con Alejandro Magno 300 años antes. Lo que no puedo quitarme de la cabeza es quién era la verdadera Cleopatra. Tiene que haber una mujer real detrás. Me vienen a la mente 1 millón de imágenes suyas en cuadros, obras de teatro, películas, libros y fuentes históricas. Da vergüenza decirlo siendo académica, pero sinceramente, cuando pienso en Cleopatra veo a Elizabeth Taylor en la película de 1963. Nuestros cazadores de enigmas quieren descubrir la verdad de su muerte. ¿La envenenaron? ¿Se suicidó o la asesinaron? ¿Y dónde está enterrada? Para contestar a estas preguntas antes debemos entender cómo vivió. La antropóloga Karen Bellinger ha indagado más allá del mito para comprender a la mujer. Creo que la historia de Cleopatra, tal y como la gente la cuenta, ha resistido el paso del tiempo porque tiene un atractivo infinito, el de una mujer caída en desgracia, que desafortunadamente es un tema muy trillado en una sociedad patriarcal. Cleopatra VII Filopator fue la 14ª y última faraona de la dinastía tolemaica de Egipto. La dinastía tolemaica la fundó un pupilo de Alejandro Magno, que conquistó Egipto y dejó al mando a uno de sus generales, que se proclamó faraón, Ptolomeo I, cuando Alejandro se marchó para proseguir con sus conquistas. Los gobernantes tolemaicos eran greco-macedonios que reinaban desde una base griega en Egipto, en una ciudad que establecieron y llamaron Alejandría. Allí continuaron con sus costumbres culturales que incluían hablar exclusivamente griego. Pero Cleopatra era diferente a todos aquellos que la precedieron. Se tomaba muy a pecho las tradiciones y creencias egipcias. Cuando heredó el trono junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII, en el año 51 a.C., cambió la manera de reinar de los suyos. Cleopatra era muy inteligente y sabía que marcando distancias con su hermano, se convertiría en la soberana más querida por sus súbditos egipcios. Así que no solo hablaba egipcio, sino que también lo leía en jeroglíficos. Y eso la hizo destacar entre la dinastía tolemaica.
Hablar y leer egipcio era algo que los anteriores gobernantes tolemaicos habían considerado indigno. Para ellos, la supremacía griega lo era todo. La doctora Fern Riddell, historiadora cultural, ha estado investigando lo que llevó a Cleopatra a alejarse de 3 siglos de tradición. Soy la doctora Fern Riddell, historiadora cultural. Desde que nació, toda su vida fue un desafío tras otro, porque era mujer. Y con una personalidad tan fuerte, tan de líder, con tantísima ambición en la vida, iba a tener que esforzarse mucho por compensar el hecho de haber nacido mujer. Lo que sabemos de Cleopatra es que estaba ansiosa por aprender. Creemos que podía hablar entre 5 y 7 idiomas. Era una persona muy culta. Tuvo esa educación por ser hija de uno de los hombres más poderosos del mundo, el faraón Ptolomeo XII. Su familia ocupaba el trono de Egipto, pero no tenía derecho por nacimiento. Cleopatra era una más entre muchos hermanos, pero desde joven fue muy especial en su familia y la nombraron regente de su hermano menor Ptolomeo. Fue con quien finalmente se acabó casando y con quien su padre decidió que cogobernaría tras su muerte. Se suponía que Cleopatra iba a tener una transición muy fácil hasta el trono. El testamento establecía que ella sería cogobernante y que ese sería el futuro de Egipto. Pero creo que, dada su personalidad, ella no era una persona que fuera a aceptar estar sometida y casada con su hermano. Así que enseguida estalló una guerra civil en cuanto Cleopatra decidió que el trono sería solo para ella. Esa guerra civil egipcia no era la primera en la vida de Cleopatra. Su padre, Ptolomeo XII, heredó un Egipto en peligro de acabar anexionado a Roma. En un afán desesperado por conservar su soberanía, el faraón estableció una alianza con la República. Los egipcios vieron la alianza de Ptolomeo con los romanos y su afinidad con la República Romana como una traición a Egipto, y fue destronado por su propia hija, Berenice. Se vio obligado a huir bajo la protección de Pompeyo a Roma y se llevó a Cleopatra con él. Cleopatra se había criado en una ciudad grandiosa, Alejandría, pero ahora se iba a Roma, que era el centro emergente del Mediterráneo, y se podría decir que del poder mundial. Roma era el recién llegado, pero al final acabaría reinando sobre todo el Mediterráneo. Y allí vio todo el politiqueo, las intrigas, las conspiraciones de asesinato, y da la sensación de que se contagió un poco de toda esa cultura. Si Cleopatra necesitaba una lección objetiva de lo importante que era Roma en la política egipcia, bueno, pues lo aprendió bien rápido, porque Roma ayudó a restituir a su padre en el poder. Este ejecutó a su propia hija, Berenice, y proclamó a Cleopatra corregente. Todo eso ocurrió con el apoyo de Roma. Su reinado solo duraría un año. Ptolomeo XII murió en el año 51 a.C. y dio instrucciones para que el trono lo compartieran su leal hija y su hijo menor, que se convertiría en Ptolomeo XIII. Fue un ascenso meteórico para la reina de 18 años. Cleopatra era una muy atípica mujer poderosa en esa época. Las sociedades del mundo antiguo no querían que las mujeres llegaran al poder. No vemos grandes reinas en las sociedades romana o griega. Era muy poco frecuente y dice mucho de su personalidad. Cleopatra y su hermano Ptolomeo XIII estaban ahora al mando de Egipto. Ella tenía 18 años, él 11. Pero los consejeros de él aprovecharon la sensación imperante de que una mujer no debería estar en el poder y conspiraron contra ella sin descanso, hasta el punto de que Cleopatra tuvo que huir a Siria. Estaba claro que la gente de Ptolomeo creyó que ahí se acabaría la historia, pero subestimaron a Cleopatra. Cleopatra formó un ejército y volvió a por su trono, iniciando una guerra civil en Egipto por segunda vez en pocos años. Ambos bandos estaban empatados y los dos faraones sabían que ganarse el apoyo de Julio César y de la poderosa Roma sería la clave de la victoria. La República Romana estaba dando sus últimos coletazos.
Aunque en este periodo aparecieron varias figuras titánicas, grandes personalidades de la historia romana. Y había 3 hombres disputándose el control de la República Romana. Craso, el hombre más rico de la República, Pompeyo, un gran general, y Julio César. Oficialmente se suponía que esos 3 egos mastodónticos debían dirigir juntos la República. Pero nada más lejos. Solo uno de ellos iba a salir victorioso. Y ese sería César. A punto de caer derrotado en Roma, Pompeyo huyó a Egipto en busca de asilo y apoyo. Con Cleopatra, aliada de Pompeyo, aún en el exilio, los consejeros del joven Ptolomeo vieron la oportunidad. Pompeyo huyó a Alejandría con la esperanza de reagruparse y reanudar su guerra contra César. Pero el joven Ptolomeo pensó que sería capaz de ganarse el favor de César si ejecutaba a Pompeyo. Y eso es justo lo que hizo. Mandó decapitar a Pompeyo y le envió su cabeza a César. Julio César se quedó destrozado por el asesinato de Pompeyo, o al menos aparentó desolación para sacar rédito político. Y fue un momento muy peligroso para Egipto, porque César podría haber arrasado con el poderío del ejército romano y asumir el control. Fue un error garrafal. Obviamente lo hizo porque pensaba que así se congraciaría con César, pero no consiguió comprender las maquinaciones políticas que había en juego y no creo que Cleopatra hubiera cometido el mismo error. Un enfurecido Julio César llevó la mayor fuerza de combate del mundo a las puertas de Alejandría, dispuesto a conquistar Egipto para Roma. ¿Cómo consiguió Cleopatra, la reina en el exilio, salvar a su pueblo del dominio romano? ¿Esta fantástica historia nos dejará más cerca de resolver el misterio de la tumba de Cleopatra? Cleopatra, la última faraona de Egipto, amante de Julio César y de Marco Antonio. Una figura clave en uno de los mayores episodios de la historia. Pero mucho de su vida y de su muerte sigue siendo un misterio. Ahora, un equipo de historiadores y científicos se ha reunido para averiguar lo ocurrido. En su base de operaciones, revisan lo que hemos descubierto hasta ahora. Ptolomeo había cometido un terrible error y César se plantó en Alejandría. Cleopatra iba a demostrar que había aprendido unos cuantos trucos de la política de Roma y que era extremadamente lista. No iba a permitir que nadie se olvidara del error de su hermano e iba a asegurarse de que ello lo llevara a su destrucción. La guerra civil estaba en un momento de inmenso peligro para Cleopatra. César estaba en Alejandría. Ella estaba fuera. Así que para entrar se coló, introduciéndose probablemente en una alfombra para llegar hasta él y seducirlo. No se sabe. Pero este fue el momento que realmente cambió toda la dinámica de poder. El momento que cambió toda la partida. Cleopatra sabía perfectamente lo que hacía cuando unió su destino al de Julio César. De hecho, él la ayudó en la batalla del Nilo para que obtuviera control exclusivo sobre Egipto. Con la ayuda de César y tras una larga batalla dentro de la propia Alejandría, su hermano se exilió y murió durante su retirada. Y Cleopatra reclamó el trono para convertirse una vez más en faraona de Egipto. Volvía a ser la dueña de su propio destino. Cuando Cleopatra accedió al trono, no solo se enfrentaba al reto de ser una mujer, porque en la sociedad egipcia no esperaban que pudiera reinar sola, sino que también se vio asediada por la hambruna, la guerra y el horror de la sociedad civil. Así que, acorralada por estas dificultades, tuvo que consolidar la base de su poder y asegurarse de tener apoyo fuera de Egipto. No sabemos en qué momento la relación entre Julio César y Cleopatra dio el paso de diplomáticos enfrentados a amantes, pero sí tuvo como resultado un hijo, Cesarión, y Cleopatra se aseguró de que todo el mundo supiese que había tenido un hijo de Julio César. Cleopatra no cejaba en su empeño de ligar su destino al de Julio César, y a pesar de que él no admitía ser el padre, el mundo entero no tenía dudas de que era hijo suyo. Se formó un vínculo de sangre que afianzaría a la reina en el trono. En un mundo donde la dinastía lo era todo, lo que hizo Cleopatra fue unir Egipto, que había dejado de ser lo que fue, con el gran poder del Imperio Romano.
Cleopatra tenía 20 o 20 y pocos años cuando ocurrió esto, cosa que dice mucho de su carácter. La forma en la que irrumpió en la escena política, un mundo lleno de grandes personalidades, y no dejó que nadie la mangonease. En vez de dejarse manejar por esos hombres tan influyentes y por los hombres de la sociedad egipcia, se colocó por encima de ellos, los dominó y se aseguró de que su mundo, sus ideas y su punto de vista se vieran cumplidos. Todo ello supuso el renacimiento de Egipto como potencia. Cleopatra ayudaba a César en sus campañas militares y los dos salían beneficiados. El poder de César en Roma no dejaba de crecer y a cambio, ella y Egipto recibían más tierras que gobernar. Cleopatra, la greco-macedonia que hablaba egipcio, había devuelto a Egipto su poder, su fuerza y su gloria, y por ello la amaban. Tras décadas de inestabilidad, Egipto prosperaba y reinaba la paz. No podía durar. Corría el año 44 a.C. y Julio César había presenciado el triunfo de su pareja. Craso había muerto en Partia, Pompeyo había muerto en Egipto, y él era el amo de todo hasta donde alcanzaba la vista. Era el dictador de Roma. Y para Cleopatra eso era fantástico. Había apostado por el caballo romano adecuado. Pero como siempre, el orgullo precedía a la caída en la historia de Roma. Y César fue asesinado en el Senado, así que Cleopatra volvió a la casilla de salida. Julio César se había alzado victorioso en Roma durante décadas y gozaba de gran popularidad entre el pueblo romano. Su asesinato enfureció a la población y sobrevino una guerra civil. Cleopatra, despojada de su aliado más fuerte, tenía que elegir bando. Cuando Julio César fue asesinado, Cleopatra volvió a verse en un momento muy peligroso. Y creo que es totalmente comprensible que se pusiera del lado de Octavio. Era el heredero de César y tenía todo el sentido del mundo, pero no creo que se esperara lo que pasó después. Lo que pasó después fue una nueva Roma, dirigida por el segundo triunvirato de Octavio, hijo adoptivo de César y su heredero, Marco Emilio Lépido, un consumado estadista y uno de los generales más leales a César, Marco Antonio. Apareció Marco Antonio. La imagen que tenemos de Marco Antonio es la de un hombre con mucho poder, fuerte, típico militar. Y creo que fue el momento en el que probablemente a Cleopatra le falló la diplomacia. Había sido muy lista y astuta durante toda su vida, pero cuando apareció Marco Antonio solo tenía ojos para él. Cleopatra financió muchas de las victoriosas campañas militares de Marco Antonio contra el Imperio Parto en Oriente, incluida la conquista de Jerusalén, y a cambio él convenció a Octavio y a Lépido de que reinstauraran gran parte del antiguo imperio oriental de Egipto y dieran poder a sus hijos. Egipto tenía más poder del que había tenido en décadas. Cleopatra estaba en lo más alto, pero Roma estaba inquieta y el poder se movía con rapidez. Creo que hay mucho contraste entre la relación que tuvo con César y la que tuvo con Marco Antonio. Es obvio que César era algo así como su protector, alguien de su confianza, mientras que a Marco Antonio era ella quien lo financiaba. Y al igual que había hecho con Julio César, Cleopatra se aseguró su alianza con Marco Antonio, estableciendo una relación íntima con él. Pero esta relación traería consigo el final de un imperio de 3000 años de antigüedad. Cleopatra había sido una gran diplomática durante toda su vida, pero su relación con Marco Antonio lo trastocó todo. Era una idea nefasta. Marco Antonio estaba casado con la hermana de Octavio, así que dejarla, abandonarla para casarse con Cleopatra y tener 3 hijos con ella, solo iba a traer rechazo, horror, guerra. A ver, fue una pésima idea. Así que parece obvio que se enamoraron perdidamente. No se ve otra explicación. Durante todo su reinado, el objetivo de Cleopatra fue mejorar su posición, la de sus hijos y la del imperio. Las pruebas indican que cada movimiento fue cuidadosamente calculado. Se ha dicho que Cleopatra en realidad retrasó la caída del Imperio Romano durante los 20 años que permaneció en el trono. Y eso se debió a que jugó sus cartas para apaciguar a Roma con suma maestría.
Cambiaba de aliados sobre la marcha según le convenía, de un modo que creo que los hombres no podían ni concebir, pasando de una vinculación familiar con Pompeyo a rápidamente otra con Julio César y luego a Marco Antonio. Era una estratega brillante. Pero esa vez le falló la estrategia. Ya eligiera a Marco Antonio por su beneficio político o porque se hubiera enamorado de él, fue la decisión equivocada, una que sellaría su destino. Había un nuevo triunvirato dirigiendo la República Romana, y básicamente Cleopatra debía decidir cuál de ellos beneficiaría a sus intereses. Pero esta vez falló. Hizo algo diferente. Pareció decidirlo con el corazón en vez de con la cabeza, y se fue con Marco Antonio. Y esto resultó ser un tremendo error. Marco Antonio pasaba cada vez más tiempo en Alejandría con Cleopatra. Pero el centro de poder estaba en Roma. Y volvía a haber una lucha por el poder, esta vez entre Octavio y Marco Antonio. Octavio, al estar en Roma, tenía ventaja. Marco Antonio, que estaba en Alejandría, llevaba las de perder. Su miedo estaba fundado. Durante los siguientes 5 años, Octavio destrozó políticamente a Marco Antonio, haciéndolo quedar como un traidor a Roma. Y en el año 31 a.C., Roma le declaró la guerra a Egipto, a Marco Antonio y a Cleopatra. Realmente no fue una guerra entre Marco Antonio y Octavio, porque las tropas romanas de Marco Antonio no querían entrar en lucha contra sus compatriotas. Y el ejército egipcio de Cleopatra no terminaba de entender bien a qué se debía el conflicto. No les interesaba verse envueltos en una guerra y perder sus vidas por el control de Roma. La invasión comenzó en la primavera del año 30 a.C. y en agosto Egipto estaba casi derrotada. Cleopatra y Marco Antonio se habían retirado a Alejandría y cuando sus fuerzas navales y su caballería desertaron, la guerra estaba perdida. Pero es aquí donde empieza el verdadero misterio. No sabemos exactamente cómo fue paso a paso la guerra entre Octavio y Marco Antonio. Nuestras fuentes principales son Plutarco, que escribe algo unos 200 años después, y Estrabón, que escribió al respecto unos 20 años después, y es posible que este historiador griego hubiera estado allí presenciando los hechos. La versión de Estrabón es que, con Octavio y sus ejércitos a las puertas de Alejandría, Cleopatra envió una nota a Marco Antonio diciéndole que se iba a suicidar para evitar que la capturasen y la exhibiesen por toda Roma. Al enterarse de la noticia, Marco Antonio desenvainó su espada y se la clavó en el pecho. Se dice que la nota de suicidio de Cleopatra que Marco Antonio recibió indicaba más bien su intención de suicidarse, no que lo estuviera haciendo. Pero Marco Antonio se lo tomó al pie de la letra. Se apuñaló a sí mismo en el pecho y el cuerpo agonizante del general romano fue llevado ante su amada Cleopatra y murió en sus brazos. Pensemos en lo que Cleopatra podría haber sentido en ese momento. Había perdido al amor de su vida. Marco Antonio había muerto y estaba claro que Egipto se iba a convertir en un estado vasallo de Roma si Octavio ganaba. Así que creo que el miedo, el horror y la derrota guiaron tristemente su mano, aunque también dejaba atrás a un hijo. Así que debemos considerar que quizá sean ciertos los rumores de que Octavio la mandó a asesinar. Por otro lado, matar a Cleopatra tenía todo el sentido del mundo. Pero también cabría pensar que su intención era pasearla como trofeo en su regreso a Roma. Existen diversas teorías de por qué Cleopatra se podría haber quitado la vida, pero en mi opinión es algo que ella misma habría visto como el último acto de una gran líder. Un último acto de poder. No iba a ser una víctima, no iba a dejar que la usasen, e iba a morir como ella decidiese. Aunque las sospechas de que Octavio podría haber hecho matar a Cleopatra nunca han desaparecido, hay un amplio consenso entre los historiadores respecto a que el suicidio fuera la causa probable de su muerte. Cómo se suicidó ya es otra cuestión. Apenas se conocen detalles sobre cómo murió exactamente Cleopatra, pero sí sabemos dos cosas, que sin duda estaba en Alejandría y que murió junto a sus dos criadas.
La versión más extendida de cómo se suicidó Cleopatra es, claro, con un áspid, una serpiente que la mordió en el pecho, y es imposible saber con certeza si eso fue lo que ocurrió. Pero es verdad que, en cierto sentido, morir por la mordedura de una serpiente encaja con el retrato que Cleopatra quería transmitir al mundo de sí misma, por el gran simbolismo que la serpiente tiene en relación con la noción de realeza en el antiguo Egipto y con la diosa Isis. Isis, la gran diosa madre de Egipto, fue venerada durante miles de años. Primero como hermana y esposa de Osiris, el dios del inframundo. Pero finalmente como diosa del universo que controlaba el poder del propio destino. Durante su reinado, Cleopatra se presentó a sí misma como la viva encarnación de esa poderosísima diosa. Isis siempre se ha asociado con la imagen de una cobra o un áspid, así que sería apropiado que su encarnación muriera por la mordedura de una serpiente. Pero, ¿pudo ocurrir eso de verdad? Las fuerzas de Octavio se congregaron ante las murallas de Alejandría y al final entraron en la ciudad. De inmediato pusieron a Cleopatra bajo arresto domiciliario. Si trató de negociar una salida o si usó su perspicacia política para camelarse a Octavio, no lo sabemos, son todo conjeturas. Luego, a Cleopatra la confinaron en sus aposentos y la vigilaron guardias romanos. Octavio tenía intención de exhibirla por las calles de Roma como un trofeo. Ella no estaba por la labor, así que decidió suicidarse. La versión más conocida dice que hizo que le llevaran un áspid, un tipo de serpiente, camuflada en un cuenco de higos. Pues debía ser un cuenco enorme, porque un áspid mide como 1,5 metros, y cuesta mucho creer que los guardias romanos no vieran un áspid aunque estuviera recubierto de higos. Así que es mucho más probable que Cleopatra ingiriera veneno, aunque visualmente no sea tan interesante. Y a lo largo de estos siglos, los artistas han preferido plasmar los últimos momentos de Cleopatra sujetando una serpiente venenosa y llevándosela probablemente a su pecho. Hay quienes se preguntan si en realidad Octavio le permitió suicidarse. Se quitaba un problema de encima igual que se había quitado a Marco Antonio. ¿Por qué no dejar que lo hiciera Cleopatra? Pero conociendo a Octavio, con ese carácter rencoroso y vengativo, y tras tantos esfuerzos como había hecho para echarle el guante a Cleopatra, seguro que prefería regresar victorioso a Roma, con la que iba a ser la joya de su triunfo. La mismísima Cleopatra. Fuera por una serpiente o a causa del veneno, Cleopatra murió. Lo que ocurrió después es el verdadero misterio, ya que nunca se ha encontrado el rastro de la reina egipcia ni de su amante romano. Las arenas de Egipto han escondido el último lugar de descanso de algunas de las personas más influyentes de la historia. Infinidad de tumbas a lo largo de los siglos, algunas quizá perdidas para siempre. Se han descubierto unos 100 o 110 faraones en Egipto, pero por desgracia, creo que la gran mayoría o gran parte de los 100 y pico que no hemos encontrado probablemente no aparezcan nunca. Cleopatra fue la 13ª gobernante del Egipto tolemaico, una dinastía que había perdurado casi 300 años. Pero prácticamente no existen pruebas físicas de ella. Hasta hoy no se ha encontrado ninguna tumba del período tolemaico. Fue el último gran período del antiguo Egipto, pero no hemos encontrado ni uno de ellos, ni un solo sepulcro de esos últimos faraones. Creemos que pudieron ser enterrados en Alejandría, pero hay otras posibilidades. Una de ellas es que fuera en Taposiris Magna, fundada por Ptolomeo IV, porque la fundó un rey y se consideraba una ciudad de la realeza. Así que la idea de que haya momias reales enterradas en una ciudad de la realeza puede tener base. Ptolomeo II fundó la ciudad en la que se construyó el templo de Taposiris Magna alrededor del año 280 a.C., a solo 48 kilómetros al oeste de Alejandría. Era un puerto importante, pero el templo pronto dominó el lugar. Estaba dedicado a los dioses egipcios Isis y Osiris, que siempre estuvieron asociados a Marco Antonio y Cleopatra. Con el tiempo, la importancia de la ciudad menguó, el templo cayó en desuso y se deterioró. Durante 1000 años, Taposiris Magna cayó en el olvido.
Napoleón invadió Egipto a finales del siglo XVIII y junto con el descubrimiento de la piedra de Rosetta, sus ejércitos también descubrieron Taposiris Magna. Napoleón no solo llevaba soldados, sino también un ejército de académicos. De hecho, contribuyeron a la creación de la egiptología como disciplina. Estudiarían y excavarían constantemente la ciudad durante los 2 siglos siguientes, pero no sería hasta 2005 cuando relacionarían el yacimiento con Cleopatra. Kathleen Martínez está decidida a demostrar que Taposiris Magna es en realidad donde está enterrada Cleopatra. Kathleen Martínez es una abogada y diplomática dominicana que convirtió su obsesión de la infancia con Cleopatra en una excepcional vida nueva en Egipto. Kathleen Martínez es una figura realmente interesante. Al contrario que la mayoría de egiptólogos, llegó sin formación académica. Ha estudiado Derecho y ha aprendido arqueología por su cuenta. Financió sus propias excavaciones y su vida dio todo un vuelco. En 2002 obtuvo el permiso del Dr. Tzahi Hawass, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, para coger un equipo egipcio y excavar Taposiris Magna. En 2010 descubrieron una gran estatua sin cabeza, o al menos no la encontraron, pero encontraron una gran estatua. La estatua decapitada era de Ptolomeo IV, fundador del templo. Pero también hallaron una cabeza sin estatua y se cree que era una escultura de la faraona en persona. Se trataba de Cleopatra. Hubo una serie de hallazgos grecorromanos que entusiasmaron aún más si cabe al equipo. Entre ellos había unas 40 monedas que llevaban la imagen de Cleopatra. El descubrimiento de esas monedas deja claro que el templo seguía en uso durante el reinado de Cleopatra. ¿Es posible que las monedas se dejaran allí como ofrenda a la tumba de la reina? Las monedas se descubrieron en el propio templo y tradicionalmente los templos egipcios solo se utilizaban como lugar de culto. No se enterraba a nadie allí. Entonces, Martínez realizó un descubrimiento que dejó boquiabiertos a los egiptólogos. El equipo de Martínez realizó un hallazgo absolutamente fascinante en Taposiris Magna, tumbas de momias talladas en piedra con un estilo característico del período grecorromano. Algunos de esos sepulcros estaban en el interior del templo, algo nunca visto hasta ahora en el modo de actuar de los egipcios. Se cree que alguien enterrado dentro del templo tendría que haber sido una persona muy importante. Y esas momias encontradas en tumbas a 20 o 30 metros de profundidad reescribieron lo que los arqueólogos creían saber. 2 de ellas llamaban especialmente la atención. ¿Podría ser lo que Martínez y su equipo estaban buscando? Encontraron 2 momias con lenguas de oro. Y la idea es que esas lenguas les permitirían hablar con el dios Osiris. Y al pasar al más allá, hablarían con Osiris, el dios de la muerte. La mujer está sujetando una estatuilla de Alejandro Magno. Tiene un amuleto alrededor del tobillo con un emblema de serpiente. Así que combina símbolos de la dinastía tolemaica macedonia con el antiguo Egipto, muy en línea con Cleopatra. El hombre que está enterrado junto a ella, su máscara funeraria, tiene un hoyuelo en la barbilla y parece darse un aire a Marco Antonio. Y el templo que está tras ellos es el templo de Isis, que es la diosa a la que Cleopatra más asociaba consigo misma. Pero harían otro hallazgo fuera de los muros del templo que daría aún más credibilidad a las afirmaciones de Martínez. Kathleen Martínez también señala una necrópolis que habían encontrado cerca de esta pareja. Es básicamente un cementerio lleno de gente rica y pudiente de aquella época. Pues su teoría sostiene que si fueras de la alta sociedad, querrías que te enterraran cerca de alguien de muchísimo peso. ¿Y qué podría ser mejor que estar enterrado junto a Marco Antonio y Cleopatra? El diseño de las tumbas concuerda con la época de Cleopatra y todas estaban cuidadosamente orientadas hacia el templo. ¿Eran simplemente fieles o Kathleen Martínez tiene razón? ¿Será una señal de que hay alguien tremendamente importante enterrado aquí? Algunas de las momias recuperadas podrían tener la respuesta. Las momias no estaban en muy buen estado, pero había 2 que se habían conservado extraordinariamente bien.
Estaban envueltas en cartonaje dorado, que estaba reservado para lo más granado de la sociedad. Eran un hombre y una mujer enterrados juntos, y el hombre llevaba adornos dorados relacionados con el dios Osiris. La mujer llevaba una corona y tenía una cobra sobre la frente y un collar con el símbolo del dios halcón Horus en el pecho. Solo se suelen encontrar momias doradas en tumbas o sepulcros de la realeza. Que de 10 momias haya 2 doradas quiere decir que eran tumbas de gente muy influyente, quizá incluso de la realeza. Las momias pertenecen sin duda a gente muy poderosa, pero ¿podrían ser de verdad Marco Antonio y Cleopatra? Lo más probable es que después de los suicidios de Marco Antonio y Cleopatra, se deshicieran de los cuerpos sin más, para que no se convirtieran en motivo de rebelión o incluso de adoración. Así que lo más probable es que esas tumbas fueran de 2 sacerdotes, no de 2 personas de la realeza. Aún no se puede descartar Taposiris Magna, pero la ubicación más obvia y probable es el hogar de la dinastía tolemaica, la propia Alejandría. Alejandría fue fundada en el año 331 a.C. por Alejandro Magno de Macedonia, que a sus 25 años ya había conquistado casi todo el mundo conocido. Quería que la ciudad bautizada en su honor rivalizara con Roma como la más grande del mundo antiguo. Seguiría siendo la capital de Egipto durante casi 1000 años y en la actualidad sigue siendo un eje comercial, cultural y educativo. La Alejandría de Cleopatra está ahora o bajo el agua o bajo capas y capas de la Alejandría actual, porque es una megaciudad que no ha parado de crecer. Así que para los arqueólogos supone una auténtica pesadilla. Pero en 2018, un enorme sarcófago negro fue desenterrado. Un sarcófago negro de granito que supera las 30 toneladas de peso solo podría haber pertenecido a alguien muy importante. Dado su tamaño y su peso, habría costado mucho dinero elaborarlo, transportarlo y enterrarlo. Sin embargo, es demasiado sencillo para erigirse como un posible sarcófago para Cleopatra. Pero data de la misma época, por lo que ha dado a los arqueólogos esperanzas de que aún queden otras tumbas intactas bajo la ciudad, aunque se enfrentan a gigantescos desafíos geográficos. La costa actual alrededor del Mediterráneo, sobre todo su parte oriental, ha cambiado mucho respecto al pasado, digamos hacia la época de Cleopatra, hará unos 2000 años. Ha habido grandes revueltas, cambios en el nivel del terreno, incluso tsunamis gigantescos que han transformado todo el litoral. Por eso, muchas de las ciudades antiguas situadas a lo largo de la costa acabaron sumergidas en muchos casos, sobre todo en Egipto, donde la costa que vemos hoy no tiene mucho que ver con la que había antes. Sobre las zonas de Alejandría que aún existen, se ha construido una y otra vez a lo largo de 2 milenios, a menudo con poca consideración por la conservación de antigüedades. El gobierno egipcio ha comenzado hace poco a dar a los arqueólogos la oportunidad de estudiar los hallazgos descubiertos y así evitar mayores daños. Esta nueva política ha dado pie a asombrosos descubrimientos por toda la ciudad, pero se cree que ya podría ser demasiado tarde para Cleopatra. A nadie se le escapa el hecho de que Alejandría lleva creciendo sin parar unos 2000 años. Esperar que aún aparezca la tumba de Cleopatra es una esperanza perdida. La tragedia de todo esto es que quizá nunca encontremos el lugar donde está enterrada, porque la ciudad, que era su capital, continúa su implacable avance, y puede que en algún sitio bajo tierra descansen los restos de Cleopatra, pero me temo que descansarán imperturbables por toda la eternidad. Alejandría era una ciudad griega en el centro de Egipto. Se hablaba griego en todos lados, y solo los griegos podían tener puestos de autoridad intramuros. Hasta el reinado de Cleopatra, era raro que un faraón tolemaico pusiera siquiera un pie fuera de la ciudad. Este era su santuario. Los faraones sentían la necesidad de distanciarse de su pueblo y lo hicieron en una isla llamada Antirrodos. Según el historiador Estrabón, la zona conocida como Antirrodos en la antigua Alejandría era donde los ptolomeos construían sus palacios. Y también especifica que Cleopatra construyó su tumba en los terrenos de su palacio. Así que si encontramos su palacio, encontramos su tumba. El único problema es que Antirrodos ya no existe.
En el siglo IV, un gran terremoto en el Mediterráneo provocó un tsunami que dejó arrasada la costa de Egipto. Destruyó gran parte del puerto de Alejandría y sumergió la isla por completo. Durante más de 1500 años, las ruinas permanecieron ocultas hasta que las redescubrió en la década de los 90 un arqueólogo submarino llamado Frank Godio. Por tanto, la tumba de Cleopatra tiene que estar bajo el agua. Por suerte, en 1992, el arqueólogo marino Frank Godio descubrió Antirrodos bajo el mar, en la costa de la Alejandría actual, y ha estado explorando la zona desde entonces. Usando tecnología satélite y por radar, Frank ha estado cartografiando la antigua Alejandría bajo las olas, y la zona que está explorando es del tamaño de París. Tiene calles, palacios, estatuas, y todo apunta a que era la suntuosa capital sobre la que reinó Cleopatra. Con algunas de las ruinas mejor conservadas del mundo a solo unos metros bajo la superficie, Godio y su equipo han podido atisbar cómo era Antirrodos en la época de Cleopatra, y la prueba de que estuvo ocupada durante la dinastía tolemaica salta a la vista. Antirrodos tenía una distribución muy rectilínea, así que su urbanismo seguía el estilo griego o heleno, que sabemos que muchas veces tenían las ciudades o sitios que los griegos construían durante sus colonizaciones. Y Alejandría, que era una colonia griega, estaba distribuida de la misma manera. Gran parte de Alejandría está sumergida bajo el agua, y han encontrado palacios y ruinas enormes y una serie de artefactos en las costas de Egipto. En sus inmersiones a través de las ruinas sumergidas de Antirrodos, Godio y su equipo se han visto rodeados de antiguos tesoros egipcios. Se han encontrado varios artículos arqueológicos bajo el agua, como estatuas, edificios y muchos descubrimientos menores, por ejemplo, monedas, vasijas y cosas así. Tiene de todo, desde esfinges y estatuas gigantes hasta columnas con grabados jeroglíficos, y salta a la vista la importancia y la grandeza de esa zona de Alejandría. Los palacios más importantes estaban situados en esta isla. Creemos que podrían haberse encontrado algunas tumbas en esta zona de la vieja Alejandría. Ahora que la búsqueda se ha acotado a esta única zona, ¿es posible que la búsqueda de la tumba de Cleopatra esté cerca de llegar a su fin? Lógicamente, hay muchas razones para creer que las tumbas de los Ptolomeos están en esa ciudad subterránea esperando a que las descubran. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué no les iban a enterrar allí? Mi lado romántico quiere creer que, finalmente, vamos a encontrar la tumba de Cleopatra. Su descubrimiento sería todo un acontecimiento. Pero mi parte de historiador dice que ni en sueños. Las probabilidades de toparse con esa tumba tan magnífica son muy escasas. Cleopatra es una de las figuras más reconocibles de la historia y fue la consorte de dos de los hombres más poderosos del mundo en aquella época. Todo ello la puso en una peligrosa encrucijada entre ser mujer y tener poder. Y los historiadores contemporáneos la han castigado por ello. Eso es lo que ha quedado reflejado en la historia y habría que corregirlo. Creo que Cleopatra ha perdurado porque es una mujer que consigue destacar. No consentimos mujeres poderosas en la historia. Y el hecho de que ella siga tan presente demuestra el impacto que tuvo en su propia época. La verdad está ahí fuera, en algún sitio. La búsqueda de la tumba de Cleopatra continúa. Es una persona tan fascinante, tan cautivadora, tan irresistible, que su historia nos sigue inspirando. Por eso seguimos buscando su tumba, buscando el lugar donde está enterrada. Y esa búsqueda nunca termina.